Bueno, vamos a la parte final de este programa con los economistas Pedro Silverio y Ernesto Selma sobre los retos de las nuevas autoridades con los efectos económicos de la pandemia. Se necesita inversión, pero se han caído los ingresos, se ha caído la entrada de divisas y los ingresos tributarios también han caído de una manera importante. ¿Cómo recuperarlos? Un pacto fiscal, pero el 70% de los ingresos del Estado por impuestos se basa en los impuestos al consumo que lo pagan fundamentalmente los más pobres. ¿Es posible hoy día aumentar impuestos o crear impuestos que sigan afectando a los más pobres? ¿O el nuevo gobierno tendrá que amarrarse bien los pantalones y ponerse el cuchillo en la boca frente a los sectores más pudientes? ¿Quién comienza? Ahí yo, bueno, me permito, Pedro. Sí, claro. Ahí hay un tema importantísimo que habrá que poner mucha atención con el manejo de las finanzas públicas. Primero, hay un aspecto del gasto público que usted señala. Ahí entiendo que podrían hacerse reformas en el aparato estatal y buscar ahorros importantes que se puedan obtener desde el mismo estructura gubernamental, pasando por eficiencia en cuanto al tema de la corrupción. Hay todo una parte en el gasto público que se puede enfrentar y que habría que enfrentarlo para dar credibilidad a las nuevas autoridades de que la población... Sí, hay muchas entidades que se pueden eliminar o refundirse. INESPRE, el Ministerio de la Juventud, hay un montón de cosas. Ahora, eso sería más desempleo. Bueno, ahí es donde habría que asumir, porque por un lado se requieren políticas casi que heroicas dentro del Estado, ¿verdad?, del sector público, pero se requieren políticas públicas que puedan promover el sector privado dentro de la formalidad. Nosotros sabemos que la República Dominicana es un pueblo emprendedor y que las coyunturas busca la forma, es muy emprendedor, a diferencia de muchos o la gran mayoría de los países de Latinoamérica. El pueblo dominicano es un pueblo muy emprendedor. El tema es cómo canalizar ese potencial, esas energías y esa creatividad del dominicano para que lo haga dentro del marco institucional, dentro de la legalidad, porque somos tan emprendedores que si se nos imponen unos costos muy altos para emprender, para producir, para emplear, el dominicano sale del marco institucional y emplea fuera del código laboral. El empleo informal es alrededor del 55% en la República Dominicana. Hace transacciones fuera del marco legal, si lo ve, perdón, necesario, con las transacciones informales o fuera de los libros. Es decir, que hay un potencial ahí que debemos canalizar, pero sí ciertamente se requieren cambios en cuanto al sistema tributario y poner ciertas reglas fiscales dentro del cual el gobierno debe manejarse desde el punto de vista financiero. Y esto es lo que correspondería a un pacto fiscal, una reforma al código tributario que busque simplificarlo y bajar las tasas. Hay una diferencia importante, don Muchi, entre el impuesto y la recaudación del impuesto. Muchas veces creemos que hay que poner más impuestos y tasas más altas para recaudar más. Y lo que nos hemos dado cuenta en nuestro país es que mientras usted sube más la tasa, más se mina la capacidad recaudadora de ese impuesto. Entonces, hay que buscar simplificar el sistema y reducir las tasas para que más transacciones, más empleo, más producción entren dentro del marco legal y se puedan entonces, a partir de la reactivación de la economía y de crear nuevas reglas para que se funcionen dentro de la formalidad, entonces a partir de la nueva actividad económica en la formalidad,
es que el Estado podrá recaudar más. Si tenemos la economía deteriorada con el sistema de impuestos actual que está penalizando la actividad económica y mucho más la actividad económica dentro de la formalidad, vamos a seguir en una trayectoria donde lo que hemos visto es que cada vez más tenemos una economía informal. Pedro, la receta. Bueno, la receta suena un poquito, ¿verdad?, arriesgada, pero ciertamente hay una gran restricción presupuestaria, que es uno de los grandes retos que el gobierno va a enfrentar por las necesidades, por un lado, del gasto público y por el otro lado, la caída de los ingresos fiscales y el problema de endeudarse a un nivel mayor. Ahora, el gobierno va a tener que dar esa legitimidad con la que el gobierno surge de las elecciones que acaban de transcurrir. El gobierno tiene que expresarla en una acción concreta en el ejercicio inicialmente del gasto público. O sea, darle legitimidad a la acción del Estado a través de un gasto público pulcro, de un gasto público bien dirigido. Y esa sería la primera parte de la reforma fiscal que debe hacerse en el país. Que el gobierno en su propia iniciativa controle el gasto público y lo ponga dentro de unos niveles que le dé legitimidad ante la ciudadanía. Lo otro es que luego se puede discutir ya una reforma fiscal, una reforma tributaria, en qué términos se van a hacer. Tenemos altos niveles de tasas impositivas, como bien dice Ernesto, y yo creo que es impensable, por ejemplo, aumentar las tasas impositivas del ITEVIS o aumentar las tasas impositivas de los impuestos a la renta o a los ingresos de las personas y de las empresas. Entonces habrá que buscar una reforma que toque las bases impositivas, que amplíe las bases impositivas para poder compensar esta situación financiera. El término es que el gobierno tendrá también que iniciar, y como parte de esa recuperación económica, las inversiones que sean generadoras de empleo en el primer momento, como esa, por ejemplo, la inversión en la construcción de viviendas sociales de bajo costo en los sectores más vulnerables de la población y con una distribución territorial más apropiada, porque normalmente estas inversiones en viviendas de bajo costo sociales se realizan alrededor de los centros urbanos más importantes y se olvidan las necesidades del territorio donde el Estado prácticamente está ausente. Entonces, el gobierno tendrá que enfrentar esa necesidad de reactivar la economía a través de inversión social y tendrá que hacerlo también a través de inversiones que también tienen un impacto social, por ejemplo, como los acueductos, la reparación y construcción de acueductos. Es decir, hay una serie de inversiones que el gobierno puede hacer que generan a su vez empleo, que es fundamental en esta etapa. A ver, dennos una buena noticia ya para finalizar. ¿Para cuándo ustedes creen que salgamos de esta crisis, que la economía dominicana empiece a crecer otra vez? La buena noticia yo creo que hay un cambio de gobierno el 16 de agosto. Bueno, pero en términos económicos, el 2020 completo no pinta bien. No, y no habrá, como se ha dicho, una vara mágica para resolver esos problemas. ¿Por qué? Porque depende cómo esta situación de la crisis sanitaria se agrave o no a partir de este momento que está presentando unos signos muy preocupantes. Entonces, es muy difícil anticipar cómo esto va a estar el 16 de agosto. No, los procesos judiciales duran mucho, pero debería haber una política paralela al combate de la corrupción, que es la recuperación de bienes. Cuando cayó la dictadura, se hizo una comisión de recuperación de bienes del Estado, con lo que se hizo CORDE. Sí, pero ahora tendría, yo entiendo y comparto tu preocupación. Aquí el problema es que el Estado de Derecho ha cambiado mucho desde el fin de la dictadura y ahora entonces ya hay unos procesos institucionales que van a requerir cumplirse. ¿Cómo ven el 2021? Aquí creo que el tiempo de la recuperación va a depender mucho de lo que está pasando en la economía mundial. Sabemos ya que la mayor parte de las economías industrializadas
están en una contracción muy fuerte, las economías están disminuyendo su actividad económica, y eso te complica ahora porque este nuevo brote que ha surgido luego de la apertura no es solamente en nuestro país, está sucediendo a nivel mundial ese nuevo brote. Y el hecho de que la República Dominicana dependa tanto del turismo implica que la recuperación a una normalidad similar a la que teníamos no será en el corto plazo. Estaremos viendo que en el 2021 todavía vamos a sentir el efecto de esta crisis económica mundial de manera importante. Creo que todavía el turismo pasarán 12, 18 meses para recuperarse. Y así lo están viendo los hoteleros, se están viendo ocupaciones del 40% para el año que viene, 40, no más del 50%. Y eso implica entonces que la República Dominicana todavía tenga una buena parte de su economía que tenía antes, que todavía no va a estar ahí para generar las divisas. Como bien sabemos, el turismo es el principal generador de divisas, la producción con el encadenamiento a muchos otros sectores en la economía dominicana, y el empleo, que también es uno de los principales generadores de empleo. Así que la recuperación va a tomar el tiempo que le tome a la economía mundial recuperarse, y el efecto psicológico que muchas veces tienen este tipo de capítulos en la historia sobre el turismo será importante. Y de nuevo, el turismo incide sobre el 20% de la economía dominicana por su encadenamiento a otros sectores, así que eso seguirá teniendo un efecto importante, y eso en términos de la economía general también se va a seguir sintiendo. Bueno, pues muchas gracias a Ernesto Selman y a Pedro Silverio por ayudarnos a todos, a ustedes y a nosotros, a entender el momento económico en el que está la República Dominicana y las posibilidades para el futuro. Tenemos problemas, eso lo sabemos. Sí. Y ellos nos han ilustrado bastante bien, pero el dominicano tiene como una característica que siempre echa para adelante, ¿verdad? Así que... Sí, claro. Y va a haber mucho más legitimidad, sobre todo si desde el principio las autoridades comienzan un combate efectivo contra la corrupción. Sí. La corrupción pasada hay que dejársela a los tribunales, Ministerio Público Independiente, como se ha anunciado. La futura o posible futura, a una vigilancia como con 10 ojos encima de cada departamento del Estado. Uchi, perdón. De hecho, yo digo que la lucha contra la corrupción no comienza hasta que un gobierno somete a sus propios funcionarios. Exactamente. Es así. Gracias a ustedes por darnos sus opiniones sobre todos estos temas, y gracias a toda la teleaudiencia por acompañarnos. Nos encontramos de nuevo aquí en Agenda RD 2020 en esta misma semana. Hasta el próximo sábado. Esta misma